Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Las cartas de la vida, una experiencia para comprender las enfermedades poco frecuentes. El pasado 28 de febrero se conmemoró el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes y FADEPOF lanzó Las Cartas de la Vida, más de lo que podés imaginar, un juego para ponerse en el lugar de las personas con alguna de estas condiciones. El 29 de febrero es un día poco frecuente en el calendario, por eso, ese día, o el 28 cuando no es año bisiesto, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Por definición, las EPOF afectan a un pequeño número de personas, uno o menos de una persona cada 2.000, según lo establece la Ley Nacional 26.689. Su diagnóstico puede tardar años en llegar y hay pocos profesionales de la salud especializados en su manejo, además de obstáculos en el acceso a la atención integral, educación y empleo. Para que nos cuente sobre esta campaña y sobre, por supuesto, cómo es estar con esta enfermedad, estamos en comunicación con Luciana Scatti Peñalosa, directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOF, cuyo objetivo es promover políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Hola Luciana, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre. Bueno, Luciana, para comenzar queremos que nos cuentes cómo es vivir con un familiar que padece EPOF. Bueno, es una situación bastante adversa, como toda condición de salud. La verdad que ver vulnerada el día a día es difícil, y más cuando se tratan de estas enfermedades que, como bien describían ustedes antes, hay poca información, hay pocos profesionales, el acceso a la salud efectiva se hace realmente bastante adverso. Así que es una situación difícil que requiere de mucha dedicación extra, ¿no? No solo del cuidado de ese familiar, sino también de todos los requerimientos para poder acceder a ese derecho a la salud y a los demás derechos, ¿no? que establece y que es necesario que esa persona pueda adquirirlo. Y Luciana, ¿de qué se trata la campaña Las Cartas de la Vida? Este año, desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, teníamos el gran desafío de alzar la voz, ¿no? En el marco de la conmemoración de este Día Mundial. Sí. Y nosotros siempre buscando la manera más amena o más empática, ¿no? Con el resto, para hablar de estas situaciones que son realmente muy adversas. Seguro. Y entonces, en este criterio de que nosotros nos tocó la carta que nos tocó con esta enfermedad poco frecuente en la vida, partimos de esa idea y dijimos, en definitiva hay que jugar como en el juego de cartas, ¿no? Con lo que nos toca, y de ahí salió un poco la idea de cómo transmitir este año, buscando, como te decía, la empatía, la concientización, ¿no? Es una campaña de awareness, y entonces nos ocurrió esto, ¿no? Preguntarle a la gente, ¿qué harías si la carta de tu vida hubiese sido otra y hubiese sido con alguna de estas condiciones? Planteado como un desafío, claro. ¿sí? De decirnos, por un ratito ponete en nuestros zapatos y pensá en tu día a día, en tu entorno, en tu desarrollo personal, profesional, ¿no? ¿Cómo sería tener una EPOF? Claro. ¿Cómo hubiese sido si lo tendrías con una condición de estas? Ajá, perfecto. ¿Y cómo es el juego? ¿Son preguntas y respuestas? ¿Cómo se juega? Son cartas. El juego, tenemos el juego de mesa, el juego físico, con un dado que tiene 5 caras blancas y una con el símbolo internacional de las manitos, y entonces es también, ¿no? Tirar ese dado y ver la poca probabilidad que uno tiene que le toque esta enfermedad, pero si es así, tiene que levantar una carta de estas enfermedades poco frecuentes, y la carta le hace un desafío, una pregunta, por ejemplo, ¿qué harías si en tu vida tuvieses un hambre brutal que te lleva a comerte los alimentos congelados o crudos, ¿no? Y esto es una realidad que viven las personas, por ejemplo, con Prader-Willi, y son situaciones que obviamente quizá uno no conoce, no frenó a pensarlas, y entonces desde esa pregunta, poder conocer un poquito más de estas realidades. Y Luciana, ¿cuántas EPOF hay clínicamente definidas? Hay más de 10.000 enfermedades poco frecuentes definidas clínicamente, y el número va creciendo, te diría, casi anualmente, gracias al conocimiento, ¿no? El avance de la ciencia, el avance del conocimiento, y entonces cada vez más son más enfermedades
que son complejas, que son totalmente diversas, que tienen síntomas muy similares a otras condiciones mucho más prevalentes, y que entonces esto hace que realmente para el profesional de la salud tener en mente todas estas alarmas que tendrían que sonar se hace muy adverso, y esa es un poco la situación por la cual muchas de estas enfermedades deben transcurrir muchos años hasta llegar a un diagnóstico diferencial. Claro, mira, dicen que, leyendo la noticia, dice que impacta a más de 300 millones de personas en el mundo y específicamente a 3,6 millones de argentinos. Es decir, que en Argentina hay mucha gente con esta enfermedad, y una de las cosas que, bueno, que la estadística que tenemos es que el 5% nomás tiene acceso a un tratamiento efectivo. Sí, exactamente. A nivel mundial, estos esfuerzos que se hacen por conocer más, por intentar tratar o controlar o inclusive obviamente curar a estas enfermedades, hace de que tengamos cada vez más tratamientos para estas enfermedades, pero cuando uno lo pone en la balanza, sabemos que solo el 5% de estas más de 10.000 enfermedades tienen una terapia aprobada, con lo cual todavía tenemos mucho recorrido en cuanto a la ciencia, en la investigación, y por eso hacemos también mucho énfasis en este punto, porque en definitiva es la esperanza, ¿no?, para mucha gente, que como bien decía son 300 millones de personas en el mundo, y extrapolando este dato de alrededor del 8% de la población, hablamos de 3.6 millones de argentinos. Y falta un registro nacional actualizado de estas enfermedades y muchos problemas con la cobertura de salud, ¿no? Esas son las dificultades que se enfrentan, sobre todo. Sí, nosotros tenemos, bueno, como también mencionaron ustedes al principio, un marco que es la Ley 26689, que establece un programa nacional dentro del Ministerio de Salud de la Nación, y con esto obviamente también un registro de personas, un registro epidemiológico para saber cuántas personas de qué enfermedad y dónde están, y que eso permita planificar y tomar decisiones informadas a las autoridades, ¿no?, para poder dar respuestas efectivas a muchas de estas necesidades que lamentablemente todavía están insatisfechas. Esto, si bien esta ley está desde 2011, la realidad es que no tenemos una implementación efectiva, no tenemos datos realmente robustos que permitan tomar una muestra significativa para tomar decisiones. Entonces esto también es un poco desde la Federación lo que planteamos a las autoridades nacionales, pero también a las autoridades provinciales, sabiendo que tenemos un país federal y que cada ministerio provincial es responsable de su población. Hay que tener una hoja de ruta, una planificación, un protocolo de derivación, un registro, incentivos para también los profesionales poder dedicar, ¿no?, el tiempo para conocer, para tratar estas enfermedades. Y todo esto nosotros lo planteamos basados en las buenas prácticas que han hecho otros países para poder empezar a dar respuestas más efectivas a su población. Y lo primero es esto, ¿no?, es planificar, es tener datos, y a partir de ahí poder paulatinamente implementar acciones que le llegue a la población. Perfecto. Tampoco no hay una especialización médica que lleve o que contemple estas enfermedades por ser tan variadas, ¿no? Por un lado eso, por otro lado, ¿la salud pública lo contempla o generalmente el tratamiento termina siendo privado? Bueno, a ver, sí, es como decíamos, ¿no?, un gran desafío. No hay una especialidad porque no hay un común denominador entre estas 10.000 enfermedades. El único común denominador es que hay pocas personas afectadas de cada enfermedad. Entonces es muy difícil poder especializarse en todas las enfermedades. Esto va por áreas, por distintas especialidades e inclusive subespecialidades dentro de cada especialidad medicinal. Y el desafío sí, entonces se plantea como muy adverso. El sistema de salud público como privado, nosotros siempre también enfatizamos en esto, que es esperable que dentro de los sistemas no estén todos los recursos especializados o no estén los recursos que tengan más experiencia en estas enfermedades. Por eso hablamos de protocolos de derivación. Tenemos que ser conscientes de que no podemos tener equipos especializados por cada una de estas 10.000 enfermedades, ni en lo público ni en lo privado, y entonces es imperioso que podamos también saber, mapear, registrar qué recursos sí tenemos y dónde están, y a partir de ahí poder generar la derivación para que incluso esos equipos puedan tener cada vez más casuística, más experiencia en ese manejo y dar respuestas más efectivas. E inclusive también tenemos que ser conscientes de que muchas de estas enfermedades no va a haber un recurso especializado en el país. Esto sucede a nivel global. No todos los países tienen todas estas respuestas, entonces hay que hacer también articulaciones transfronterizas, porque estamos hablando de enfermedades que realmente tienen, el 80% de estas enfermedades tienen una prevalencia de 1 en 1 millón de habitantes. Sí. Esto quiere decir que hay muchas enfermedades
que se cuentan de a cientos a nivel global. Claro. Y entonces la experiencia hay que ir a buscarla en otros países y hay que trabajar mancomunadamente con otros países para realmente ser mucho más efectivos y poder dar alguna respuesta a esta población. Perfecto, Luciana. Para finalizar, ¿dónde podemos encontrar el juego y toda la información sobre la CEPOF y si la FADEPOF está a disposición de nuestros oyentes en caso de que así lo necesiten? Por supuesto que estamos a disposición. Nosotros estamos en www.fadepof.org.ar. Ahí pueden buscar las 113 organizaciones que conforman la federación. Recordar a la audiencia que nosotros no somos médicos, sino que somos todas organizaciones que conformamos la Federación de Pacientes Familiares, que brindamos soporte, orientación, apoyamos en la navegación del sistema para encontrar esos recursos dentro de nuestro país. Así que nosotros estamos a disposición para poder ser el puente entre las personas y estas organizaciones, o los recursos, si es que los conocemos, que estuviesen en el país, e invitarlos también a nuestras redes sociales, @FADEPOF en Instagram. Ahí pueden encontrar este juego de mesa que nos lo llevamos a las redes a través de una aplicación para poder conocer un poquito más, participar y compartir también con los allegados sobre esta información. Y bueno, nada, siempre a disposición de ustedes y gracias por el espacio. No, gracias a vos, Luciana, y te felicitamos por todo el trabajo que realizan. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Luciana. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.